Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Hoy un paseo especial. El cartel que está aquí detrás mío nos simboliza y nos dice y nos indica y nos ordena que a los territorios A, dentro de Cisjordania y de Gaza, los ciudadanos israelíes tenemos prohibido entrar. No sé si ustedes saben, y es importante que sepan cuando estén de paseo por Israel, que cuando entren a territorios de Cisjordania, hay tres tipos de territorios. Estos fueron fijados de acuerdo a los tratados de Oslo, la época de Yitzhak Rabin. Los territorios A son aquellos en que los asuntos de seguridad y civiles están a cargo de la autoridad palestina y los israelíes no podemos entrar. Podemos entrar, pero es muy difícil salir. Están los territorios B, de B larga, que ellos son aquellos, por ejemplo, como esta ruta, que los asuntos civiles están a cargo de la autoridad palestina, pero los asuntos de seguridad por el ejército. Y por eso aquí yo estoy protegido y tengo permitido transitar libremente. Y después están los territorios C, que son aquellos asentamientos judíos, colonos, en los que los asuntos civiles, que pasen los micros y los camiones, los asuntos civiles y de seguridad están a cargo del Estado de Israel. No son territorios anexados a Israel, pero están dentro de la jurisdicción y con un régimen militar de Israel. Amigos, la pregunta de hoy es: ¿qué quieren los palestinos? Voy a entrar a uno de estos territorios, no quiero decir el nombre, voy a entrar a los territorios A, les voy a mostrar más o menos cómo viven. Y mientras tanto, con una cámara oculta y hablando un poco en silencio, les voy a explicar, para mi punto de vista, qué es lo que quieren los primos y los vecinos palestinos, no de nosotros de Israel, sino de su propia vida. Voy a mostrarles cómo se entra a los territorios rojos, estoy un poco tenso, de los primos palestinos, y empezamos el relato, vamos. Bueno amigos, acá el cartel rojo que dice que está prohibido pasar. Al cruzar el cartel ya empezamos a transitar por territorios A. Voy a empezar a caminar, a empezar a relatar, a ver hasta dónde llego y hasta cuánto puedo hablar. Empecemos. Vamos a ponerlo en modo silencioso. Bueno, ya estoy en el modo oculto de la cámara, la tengo oculta, micrófono adentro de la remera, adentro del pecho, el Maguen David, la estrella de David, adentro también, oculta, y como vieron, estoy también mal vestido. Todo lo que necesita para entrar a estos lugares y pasar desapercibido. Eso es por lo menos lo que yo considero. Y les recomiendo no entrar a estos lugares, ni siquiera si ustedes no son ciudadanos israelíes, aunque sean turistas. Aquí no los defiende Israel. Medio los van a defender las autoridades palestinas y la otra mitad Dios. Cuando ustedes ven patentes blancas, son patentes de vehículos de la autoridad palestina que su ingreso a Israel, al Estado de Israel, les está prohibido. Supongo que los carteles que vamos a ver aquí y por toda esta zona son en un 90% en árabe o en inglés, y si ven alguno en hebreo, no tengo explicación por qué los hay, porque acá los israelíes no entran, pero ni locos. Esto que vemos es la zona industrial, digamos, de este lugar, y yo voy a empezar a caminar para meterme en el centro comercial, que supongo que a esta hora va a haber mucho movimiento y más action, más acción para nosotros por lo menos. El relato hoy lo voy a comenzar por el final. Según mi opinión, los palestinos no quieren un país propio. Si hubiesen querido un país, ya lo hubiesen conseguido hace tiempo. Un país con territorios continuos y conectados para poder transitar libremente entre Judea, Samaria y Gaza. Me estoy refiriendo a las zonas A y B que les explicaba al comienzo. Amigos, supongo que saben por qué estoy hablando en voz baja, ¿verdad?
Yo supongo que ellos también recibirían un poco más y además toda la franja de Gaza, de estar de acuerdo. Eso lo tienen en sus manos hace más de 20 años cuando se pactaron los acuerdos de Oslo. Pero ellos decidieron no proclamarse como Estado. Les falta aquel Ben Gurión que en su momento tomó para nosotros la iniciativa y frente a la oposición de casi la mitad de su mismo pueblo, tomó un micrófono y declaró la independencia de Israel, avalado por la decisión de las Naciones Unidas. La misma garantía y legitimidad que tienen los primos y vecinos palestinos hace más de 80 años. Estaba contando de que los primos tienen la legitimidad para proclamarse como Estado y ellos saben que el mundo entero y también Israel hubiese reconocido a ese nuevo Estado palestino que reclamaría la posesión absoluta de todo el oeste. Pero quienes dicen soñar con un Estado propio como ellos están ocupados todo el tiempo en otras cosas. Los palestinos siguen empecinados en su vieja y mala postura, todo o nada. O un Estado con las fronteras del 4 de junio de 1967, antes de la Guerra de los 6 días, con la ley del retorno a todo refugiado que vivía dentro de Israel y limpieza total de judíos en toda esta zona, o nada. Esa es su postura. Todo eso sabiendo que jamás van a conseguirlo. No por medios diplomáticos, no por la fuerza, y no en los próximos 200 años. Jamás. Ni tampoco por medio del jamás. Es más, si existiera el loco en Israel que estuviera de acuerdo con todos sus reclamos para terminar el conflicto árabe-israelí, los líderes palestinos inventarían otra excusa. Y esa es mi humilde opinión. ¿Qué me dicen de este lugar, amigos? La verdad, estoy un poco tenso, pero tranquilo. Cuando yo entro a lugares así, sé que el 99.9 de las personas son inocentes, solo quieren trabajar y quieren vivir en paz. Antes de seguir, quiero explicarles a qué se llama palestinos para que no se confundan, no generalicen y para que sepan distinguir entre los diferentes tipos de árabes que hay en Israel y también en este lado de la tierra. Les cuento que cuando se decretó el Estado de Israel hace 74 años, los árabes tenían el permiso internacional de declararse a sí mismos como tales. Me estoy refiriendo a la parte este y centro de la tierra de Israel. Pero ellos decidieron no hacerlo y atacarnos para tirarnos al agua, a ese mar del oeste llamado Mediterráneo. Israel logró defenderse y ganar gran parte de la guerra. Los árabes que vivían dentro de los territorios destinados a Israel no tomaron parte de la guerra. Ellos son los que actualmente nosotros conocemos como árabes israelíes, con todos los derechos y obligaciones de las demás minorías cristianas, drusas, cirquisianos, beduinos, armenios, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos son, puede ser mi médico, puede ser mi vecino, puede ser el verdulero de la esquina, o puede ser el chofer de taxi que ayer contaba en Tel Aviv sobre el encuentro con el sobreviviente del Holocausto. Lo que quiero decir es que son personas con documento azul exactamente como yo. Luego están los árabes anexados, que son los que viven en Jerusalén Oriental, aquellos que vimos en Shoafat, o aquellos drusos que vivían en Siria y fueron anexados junto a los altos del Golán. Ellos son residentes temporarios. Ellos tienen derechos y obligaciones, pero no un 100% como los tienen los anteriores. Ellos no pueden votar, no poseen pasaporte israelí y se les puede sacar ese estatus más fácilmente que a un ciudadano normal. Luego están los árabes palestinos, estos que estamos viendo hoy y conviviendo con ellos para este video, que serían aquellos que viven en Judea, Samaria y Gaza, o Cisjordania y Gaza. Y ahora que entendimos quiénes son, podremos responder a la pregunta del título. ¿Qué quieren los palestinos? ¿Quieren saber la respuesta? Ellos quieren vivir entre nosotros, los judíos o los israelíes. Quieren disfrutar de todo lo bueno que brinda el sionismo, y me estoy refiriendo a un buen nivel de vida y un mundo de abundancia. Ellos quieren ser partícipes de los servicios de salud y educación, del trabajo que sobra de aquel lado de Israel del mapa, y quieren disfrutar de la democracia.
En síntesis, de todas aquellas buenas cosas que solo existe en Israel, único en ofrecer semejantes tesoros en toda la zona del Medio Oriente y el más allá, me animo a decir, sin dudas, por encima de cualquier país musulmán. Ellos quieren vivir con el sionismo, pero sentirse sin el sionismo. Mientras el sueño de todo ciudadano del planeta es conseguir un green card, ese permiso para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, el de los palestinos es conseguir una cédula de identidad azul, la israelí, punto. Y me estoy refiriendo al pueblo, a esta gente común y corriente que vemos aquí, no a los líderes espirituales y no a los líderes políticos. Ese, por ejemplo, es el motivo por el que se oponen al muro que separa a los pueblos para prevenir el terror, aquel muro de 8 metros que Israel se vio obligado a construir para defenderse. Ellos se opondrían incluso si ese muro hubiese sido construido en territorios israelíes legales dentro de nuestras fronteras, en Tel Aviv, por ejemplo, donde estuve ayer. ¿Y saben por qué? Porque ellos no quieren vivir solos. Ellos quieren vivir con nosotros, dentro de nuestra sociedad. Un Estado propio, desconectado de Israel, pasaría a ser como Egipto en el mejor de los casos, o Siria o Gaza en el más real. El peor, en el cual se matan entre ellos y no hay seguridad, todo lo contrario. Y ellos lo saben muy bien. Amigos, mientras sigo caminando, les quiero traer una suposición. Supongamos, para demostrar mi teoría, que se acaba de descubrir que todo lo escrito en la Biblia es mentira. Que la tierra prometida está en Costa Rica o en Panamá y que cada pedazo de territorio allá es sagrado. Allí mismo vivieron nuestros antepasados. Supongamos que todos nosotros que vivimos en Israel y aquellos judíos de la diáspora que sueñan con hacerlo algún día, decidimos irnos a vivir allá, a la sagrada tierra de los ticos, para construir el tercer templo, un parlamento o lo que sea necesario para transformar ese sueño en realidad. El sueño sionista, un sueño sionista que se pasaría a llamar ticonista, digamos. Entonces, nos vamos de aquí, dejamos toda esta tierra sin un solo judío. ¿Saben lo que hubiese ocurrido? Una matanza entre ellos mismos, siguiendo con su tradición de tan pocos años. Una especie de Gaza, pero mucho más grande. Esta zona se transformaría en unos días en otro lugar de conflicto, como en toda la zona. En algún momento subirían desde el sur los egipcios, bajarían del norte aquellos locos de Hezbollah con todas sus variantes fundamentalistas y listo, se terminó aquel sueño palestino. El nacionalismo palestino, que nació como consecuencia del mismo sionismo, sería tragado por las fuerzas de Bashar el-Assad que vendrían de Siria, los yihadistas de Jabhat el-Nusra, los salafistas de Ahrar el-Sham, las brigadas de Al-Aqsa, Liwa al-Tawil y Fajr el-Islam, la milicia kurda, los terroristas del Qaeda y los degolladores de ISIS, para terminar con el postre. La escena sería la de miles de parásitos atacando a un solitario vegetal en medio del desierto. Se terminó y a nadie le interesaría. ¿Y saben por qué? Porque para el mundo podés ser asesinado por un hermano, pero no por un enemigo. Al mundo le interesa el asesinado condicionalmente. Dime quién te asesina y te diré si está bien o está mal. Lo de Ucrania no es casualidad. Es otro espejo que nos da el mundo para que volvamos a comprobar cuán hipócritas somos. Y amigos, esa es la verdad, aunque políticamente no suene bien. Nadie, y menos yo, quiere hacerse pasar por arrogante o imponente. Pero esa es la verdad, amigos. Cada vez que quisimos llegar a un acuerdo con ellos, incluso dándoles demasiada independencia, ellos se tiraron atrás. No desaprovecharon ninguna oportunidad para desaprovechar la oportunidad. Nuestros vecinos piensan diferente a nosotros y son liderados por dictaduras que los motivan a soñar con utopías, con algo que no tiene ninguna posibilidad en la realidad. Todos lo saben, pero a todos les conviene jugar el juego. ¿Qué hacemos entonces? Los políticos son los que van a decidir, pero yo lo que propongo, como una persona de izquierda, sería levantar un país propio sin ellos. Nosotros no podemos renunciar a todos los territorios, pero tampoco podemos pelearnos con todo el mundo. Hoy por hoy es un poco tarde para maniobrar. Podríamos maniobrar poco, pero todavía podemos hacer algo.
Están equivocados los que piensan que podemos seguir viviendo obviando a millones de palestinos y al mundo entero. Están equivocados los que creen que un tratado de paz pondrá fin al conflicto y pasaríamos a vivir como los suizos y los austríacos, o los argentinos y los brasileros, o los países fronterizos canadienses y americanos. Entonces, ¿qué quiere una persona como yo? La separación total. Ellos allá, acá en este caso, y nosotros allá, en Israel. Y hablo solamente de los palestinos que viven en Judea, Samaria y Gaza, no de todos los árabes. Así como Argentina y Paraguay son límites y cada uno vive en su país, yo pienso que aquí debería pasar lo mismo. 2 países, 2 pueblos, 2 banderas, 2 idiomas, 2 monedas. Pero ¿saben lo que pasa? Los palestinos se mienten a sí mismos y le mienten al mundo entero. Y una de las intenciones de este video es empezar a trabajar inteligentemente y desenmascarar la verdad. La verdad, amigos, me estoy sintiendo un poco tenso por aquí. No sé, siento de que alguno me puede pescar filmando y esto se va a terminar mal. Por eso, para terminar, les quiero decir que duerman tranquilos, que la situación de los palestinos se ve apestosa por estas calles. Como ven, se las estoy mostrando. Se ve peor aún en la prensa mundial. Pero a pesar de que las cosas podrían estar mejor, no están tan malas como las pintan. Se los digo de verdad. ¿Quieren datos? La esperanza de vida en Cisjordania y en Gaza era de 48 años solamente hace 55 años atrás, en 1967. Por hoy subió a 77 años, amigos, casi se duplicó. Mucho más alta que la de todos los países vecinos. La muerte de bebé, por dar otro ejemplo, era de más de 150 por cada 1000 nacimientos. Y ahora bajó a 19. Todos estos palestinos que están viendo aquí son los árabes musulmanes más cultos de todos los árabes del Medio Oriente y del norte de África. En el año 67 no habían universidades en esta parte de la tierra. Hoy hay 11 universidades nacionales y 13 privadas. Todo de palestinos, ni una palabra en hebreo ahí. Y eso transformó a los palestinos en los reyes de títulos. Ellos tienen el porcentaje más alto de títulos universitarios de todo el mundo árabe. ¿Quieren más? En 1967, solo 4 de sus 700 asentamientos, como este, estaban conectados al sistema de agua potable. Hoy hay agua corriente en 668 asentamientos. Y para que tengan una proporción, en Amán, la capital de Jordania, nuestro país vecino, hay agua potable solo un día por semana. ¿Quieren más? De acuerdo a los datos del Banco Mundial, los palestinos reciben ayuda económica 4 veces más que la recibida por Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué hacen con esa ayuda? Pregúntenle a ellos. El hecho es que toda persona sabe que Israel recibe ayuda económica de Estados Unidos, pero pocos saben que los palestinos reciben ayuda económica también de Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Japón y de muchos países árabes en silencio. Y cuando les digan que el conflicto árabe-israelí es porque les conquistamos los territorios en el año 67, primero tráiganlos aquí. Aquí no hay un solo soldado, un solo policía o siquiera un bombero de Israel. Es más, está prohibido entrar como les mostré al principio. Lo que estoy haciendo yo es prohibido y peligroso. De todas formas, me es importante mostrarles a ustedes todo esto para que no solo escuchen y se alimenten de la prensa mundial, que muchas veces está en nuestra contra, sino para que miren con sus propios ojos cómo viven los pobrecitos, entre comillas, palestinos. Yo siempre digo que de querer hacer un genocidio lo podríamos hacer en 10 minutos con el ejército que tenemos. Ellos no tienen armas. El mundo tiene que usar la lógica y saber de que nosotros no tenemos nada contra ellos. Todo lo contrario. Cualquier judío, hasta el más extremista que puedan encontrar en Israel, está dispuesto a convivir en paz. Y como dijo la gran primer ministro Golda Meir, el día de que los árabes dejen de hacer atentados terroristas y dejen las armas, va a haber paz en Medio Oriente. El día de que Israel deje las armas, no va a haber más Israel. El conflicto, amigos, comenzó mucho antes de aquella conquista. En Líbano, por dar otro ejemplo, no hay un soldado israelí, la frontera está reconocida y es legal, y con eso el Hezbollah llama a la destrucción de Israel y el enemigo sionista. Y puedo ir más lejos. Entre Irán e Israel hay 2 países en el medio, Jordania e Irak, más de 1000 kilómetros de distancia. Y los iraníes que viven allí a más de 1000 kilómetros, que no son árabes, son persas musulmanes,
A pesar de eso, llaman a destruirnos. Están haciendo la bomba atómica para tirarla aquí, en el centro de Tel Aviv. Amigos, tengan en cuenta que el origen del conflicto no son los territorios conquistados, como dicen ellos, sino la no disposición de los musulmanes de convivir con nosotros los judíos en el Medio Oriente. Se trata de un tema religioso por parte de las autoridades espirituales, religiosas o políticas y nada que ver con la opinión de cualquiera de las personas que hoy vimos durante el paseo. Listo, amigos. No solo que logré entrar, sino que también por lo visto voy a lograr salir desde aquí. Espero que les haya gustado el video. A mí me gustó, el contenido menos, pero filmarlo me gustó, me entretuve. Y si es que les gustó a ustedes, no se olviden de regalarle un me gusta. Salam aleikum.